Hola, soy Sune. Empecé en 2009 en el podcasting como un juego y ahora en 2026 vivo de ayudar a otros a tener y mejorar su podcast. Puedes ver mis trabajos y mis clientes en nacionpodcast.com y contratar mis servicios de gestión, consultoría, producción y edición en sunepod.com. Y si ya tienes un podcast que funciona, escribe de mi parte a AudioShoppers, una empresa que gestiona anuncios para podcast, y les dices que has escuchado la promo en el podcast de Sune. Y si gracias a esto te consigo un anunciante para tu podcast, de nada. Ahora disfruta de Quiero Ser Podcaster. This podcast is brought to you by Thomson Reuters. The best don't just do their work, they change what's possible. Cases won, audits completed, jobs saved. Behind every one of those moments is a professional who needed to get it right and did. Thomson Reuters builds the technology that sharpens insights, speeds up decision-making, and powers the outcomes that matter. So when professionals act, the impact is felt by everyone. Be a changemaker. Visit tr.com/changemakers. Still waiting in line? Again? That's time you'll never get back. Save time and money with Stamps.com. Over 4 million businesses have skipped the line with Stamps.com. Join them to save up to 90% off carrier rates from your computer or phone right now. Print postage for certified mail, registered mail, and packages in seconds. Then schedule a pickup right from your home or office. For a limited time, go to Stamps.com and use code PODCAST for a free welcome gift. Taxes and fees apply. You've got social dialed in. Search is doing its thing. So why do your marketing results look the same as 6 months ago? That's because you're fishing in the same pond as everyone else. Podcast listeners are a different audience entirely. More engaged, harder to reach through traditional channels, and ready to act when someone they trust makes a recommendation. We're Acast, and we put them right in front of you. Browse thousands of the world's leading podcasts, book host reads or run your own ads, and track every conversion in real time. Same skills you already have, brand new results. Acast. Acast.com/advertise. Bienvenidos a todos a Quiero Ser Podcaster. Ya sabéis que estoy haciendo aquí citas con gente que me va a explicar a qué se dedica del mundo del podcasting y que nos vengan a explicar sus servicios, y estamos estos días muy interesados en el tema patrocinios. Bueno, siempre, ¿no? Siempre cuando alguien quiere hacer un podcast, lo primero es que me compre y lo segundo es cuánto gano dinero. Y esas preguntas seguro que se las han hecho muchas veces a nuestros invitados, a Cristina y a Abraham. Muy buenas, de Getlinko, ¿cómo estáis? Hola, encantada. Sí, todo bien ¿Todo por bien? Aquí. Vamos a explicar un poco cómo pueden ganar dinero siendo podcasters. Eso, jolín, qué titular, ¿eh? Empieza fuerte. Para conoceros un poquito mejor, cuéntanos qué trayectoria habéis tenido antes de crear esa plataforma y así vamos viendo un poco cómo habéis llegado hasta aquí. Fenomenal. Vale, pues bueno, te cuento. Bueno, yo soy Cristina, siempre me he dedicado al marketing y a la comunicación. Y dentro del marketing y la comunicación he emprendido varios proyectos, ¿no? Hasta llegar a Getlinko, que es una startup que se fundó en 2019 como un marketplace que pone en contacto a editores de blogs y periódicos con anunciantes. Yo entré en abril de 2021 en Getlinko y se empezó a profesionalizar todo. La plataforma hemos crecido un 300% desde entonces. Hemos lanzado una versión nueva en junio de 2021 que no tiene nada que envidiar al resto de plataformas de nuestros competidores. Y como tenemos también pues esa inquietud, por así decir, de ayudar a los creadores de contenido, pues añadimos la opción de patrocinar podcasts. Creemos que tiene sentido con respecto a patrocinar artículos de blogs y periódicos, porque al final lo enfocamos más allá del link building, sino como acciones de branded content. Es decir, para una empresa no solo tiene valor el enlace que publica en un artículo, sino dónde publica ese enlace, quién lo está leyendo y qué valor aporta. Entonces tenía sentido ampliar el concepto a podcast. Yo personalmente soy oyente de muchos podcasts y veía que tenían un potencial increíble para las marcas, para generar ese engagement del que tanto se habla
y para llegar a públicos de otra forma no llegan y tener esa conexión, los oyentes de podcasters al final crean una conexión con el podcaster en sí y a mí me pasa y sé que a otras personas también les pasa, confían mucho en esa persona que están escuchando. Entonces, para las marcas es una gran oportunidad llegar a este formato y queríamos facilitar el llegar a estos podcasters mediante la plataforma, que al final es un marketplace donde los podcasters pueden darse de alta de manera gratuita y los anunciantes verán el podcast, cada podcast con su descripción, con sus reproducciones, con las plataformas en las que están disponibles y demás. Uh-huh. Y entonces vamos a situarnos en la empresa, en Getlinko. Sí, ¿Qué hace Cristina y qué hace Abraham? Vale. ¿Y cuántos sois? ¿Cuántos sois en total? Si quieres, cuenta tú, Abraham, que llevo ya hablando un rato. ¿Qué haces en Getlinko? A ver, Abraham. Muchas gracias por el espacio. Comencé en Getlinko alrededor de mitad de julio. Desde ahí hemos conocido también un poco más el producto. Se acaba de lanzar una nueva versión. Y todo el equipo también comenzamos a dar mejoras en cuanto también a la experiencia de usuario, ¿no? Ahí está más que todo apoyando a Chris a conocer también el producto, hacer pruebas, ir haciendo también los cambios necesarios para ir incluyendo nuevas funcionalidades y también conocer un poco cómo estaba funcionando el mercado en Latinoamérica para ese momento. Entonces estábamos haciendo conexiones con agencias y también con especialistas en SEO. Luego de un tiempo conociendo también el mercado y yo conociendo el mundo del SEO, lo amplio que es, hemos decidido hacer un cambio y desde octubre aproximadamente comencé a trabajar ya en cuanto al catálogo. Es decir, me encargo justamente de conectar con editores y también con podcasters para que conozcan Getlinko, vean nuevas formas de comercializar su blog y también crear alianzas estratégicas con este tipo de plataformas que justamente le brindan una forma de monetización, ¿no? Que es lo que hoy en día muchos buscan, a tener medios relevantes y también blogs dedicados a una temática en específico. Sí. Estamos ahora con Podcaster, claro. Has dicho que estabais en Latinoamérica. ¿Habéis testeado antes en otros países? Sí, bueno, estamos en España. Getlinko es una empresa española y estamos creciendo en Latinoamérica por un tema de lingüístico y bueno, creemos que es lo orgánico, por así decirlo, natural, crecer en Latinoamérica y luego también en países cercanos que tenemos ya medios de Portugal, de Reino Unido, de Italia, de Estados Unidos también. Es verdad que el tema de podcast quizás no haya tantos podcasts como blogs, ¿no? Uh-huh. Pero en eso estamos, en tener un catálogo de podcast interesante para cualquier anunciante y estamos empezándolo en España, pero ya estamos captando podcasters también de México, por ejemplo, y de otros países, porque tenemos anunciantes que están interesados en ello. O sea, pero Getlinko entiendo que cualquier creador se puede apuntar diciendo si tiene Twitch o si tiene YouTube y a partir de ahí empezáis. Bueno, ahora mismo las posibilidades de dar de alta en Getlinko como editor son como editor de un blog, un periódico o de un podcast. Uh-huh. Ampliaremos, seguiremos ampliando, tenemos en el pipeline pues newsletters, como tú dices, quizá Twitch, bueno, creadores de contenido. Queremos un poco democratizar, que está muy de moda todo esto, ¿no? Pero es verdad que cualquier creador de contenido pueda dar de alta su medio y que pueda vivir de ese contenido que crea. ¿Y cuál sería un poco el proceso para que alguien desde que se apunta hasta que recibe un patrocinio? Vale, bueno, pues si quieres, bueno, tengo una presentación preparada que no sé si quieres que comparta. Sí, mira, te pongo. ¿Sí? Lo que pasa es que te tengo que poner como hospedadora para que lo puedas compartir. Vale, es rápido, ¿eh? Pero así vais a poder ver bien lo que es Getlinko por dentro. Lo único que si en este rato va entrando alumnos tendrás que darle tú el acceso porque a mí no me saldrá. Ah, vale. No, lo hago, sin problema. A ver, aquí estamos. ¿Vale? ¿Lo veis? Sí. Muy bien. Sí. Vale.
Vamos allá. Vale, bueno, esto es un poco por qué que las personas que están viendo esto, pues los podcasters o futuros podcasters o creadores de contenido quieren darse de alta en Getlink, ¿no? Y básicamente hay una razón primordial y es rentabilizar ese contenido que están creando, contactar con anunciantes de manera mucho más sencilla y gestionar los pedidos. O sea, siempre aquí el control lo va a tener el creador de contenido, ¿vale? Cuando le llegue un pedido, puede aceptarlo, rechazarlo, puede hacer, tiene el control, ¿vale? Entonces, si tú como creador de contenido ya estás intentando monetizar, pero te cuesta llegar a esos anunciantes, llegar a un acuerdo de facturación, demostrar qué métricas tienes, pues está Getlink. Para esto estamos nosotros, para facilitar todo ese proceso de conexión con el anunciante, facturación, llegada, acuerdo de revisiones. Estamos, pues bueno, al final ahorramos tiempo tanto al anunciante como al creador de contenido, ¿vale? Aquí estáis viendo un poco cómo en el GIF, cómo se tiene que registrar a alguien como editor, ¿vale? Pedimos número de teléfono, que hay veces que la gente pregunta por contactar al editor de manera, si hace falta, de manera urgente, porque ha recibido un pedido y por lo que sea no puede contestar. Pues, sí, me hace gracia. O sea, quiero vuestro dinero, pero no voy a daros mi teléfono. Sí, hay gente que me adelanto por si acaso, porque no hay gente que es un poco reacia y no entiende por qué. Pero bueno, es un poco este es el primer proceso. En el momento que has rellenado este formulario, que como habéis visto es nada, ya eres editor en Getlink. ¿Cuál es el siguiente paso? Crearte el medio, ¿vale? Entonces, bueno, aquí veis un poco, ahora contamos cómo crear el medio, aquí veis un poco cómo sería desde el punto de vista del editor gestionar un pedido. Vas a tener contacto directo con el anunciante, puedes dejarle mensajes, puedes aprobar, como decía, el pedido o no. Este es un poco el panel que va a tener un editor al recibir un pedido, ¿vale? Y como decíamos, pues ahorramos tiempo. Aunque recibas pedidos o no, que lo interesante para todos es recibir pedidos, vas a tener visibilidad. ¿Por qué? Porque Getlink ya existía antes de ser una opción para los podcasters y ya teníamos anunciantes. Tenemos más de 1.000 anunciantes en la plataforma que entran en la plataforma y que ven los podcasts. Entonces, aunque no te hagan ningún patrocinio, oyentes seguro que vas a conseguir porque están viendo tu podcast en un catálogo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esto es un poco el resumen. Te registras gratis, activas tus podcasts y empiezas a monetizar. Ya hemos visto cómo te registras, cómo empiezas a crear tus medios. Puedes crear más de uno, ¿vale? Aquí vas a ver, eliges entre blog, periódico, podcast, pones un nombre, la URL de tu podcast, ¿vale? Puede ser... Bueno, hay podcasters que tenéis vuestra propia web y si no, lo puedes dejar en blanco. Luego determinar el idioma del podcast, como te digo, como hemos hablado antes, aunque estemos centrados en España, puedes dar de alta el podcast desde donde quieras. Población no es obligatorio, pero bueno, si lo quieres dar seguramente sea útil para el anunciante. Y aquí la descripción. Aquí yo recomiendo que des toda la descripción que puedas del podcast, ¿vale? No solo quizá a qué se dedica el podcast, sino incluso si tienes información de tu público, va a ser súper interesante para el anunciante ver qué público te escucha. Luego tendríamos la temática principal, quiere decir, pues tienes un podcast sobre marketing, pero es que también hablas de negocios. Entonces puedes poner tu temática principal de marketing y en temáticas relacionadas puedes poner hasta 5, ¿vale? Esto es un poco para que el anunciante pueda segmentar muy bien qué es lo que quiere, ¿vale? Y temáticas sensibles, pues por ejemplo, yo no quiero hablar de casinos, yo no quiero hablar de dating, de cualquier cosa de estas, pues yo no acepto pedidos de estos, no te van a llegar este tipo de pedidos si seleccionas las temáticas que no quieres. El número la frecuencia de emisión de tu podcast también es importante para el anunciante, saber cuántos podcasts publicas a la semana, al mes, y el número de episodios máximo que quieres patrocinar y mínimo. ¿Qué es esto? Porque lo hemos hecho, porque hemos hablado con muchos podcasters y que nos han dicho, oye, pues es que yo por menos de 4 episodios es que no me muevo. Yeah. Lo entendemos porque al final es un poco un modelo que hay que apelar al recuerdo, por así decirlo, ¿no? Entonces entendemos la repetición. Y aquí dices de cómo quieres que sea tu patrocinio, de 15 segundos y dónde lo vas a dejar.
¿vale? Entonces, ¿es a dónde me refiero? Si el patrocinio quieres que sea al principio, a mitad o al final del podcast. Si como podcaster quieres dar todas las opciones al anunciante, lo puedes hacer. Pero y si no, pues al anunciante solo le van a salir las opciones que tú hayas marcado, ¿vale? El anunciante no va a contratar nada que tú no hayas elegido previamente. ¿Vale? O sea, un anunciante que quiera es como el que quiere hacer un anuncio en Facebook Ads y va poniendo cosas y le van saliendo opciones y luego él va diciendo, pues quiero en este periódico, aquí, este podcast. El anunciante va a ver el catálogo completo de podcast. Ahora, si queréis, comparto pantalla de la plataforma como está ahora mismo. Va a ver el catálogo de podcast y va a poder elegir los filtros que quiera. Oye, pues es que yo tengo un producto de fotografía, podcast de fotografía, pues que me salgan los podcasts de fotografía. Quiero que mi patrocinio sea de 15 segundos, pues que me salgan todos los podcasts de fotografía que hacen patrocinios de 15 segundos. Y te vas filtrando hasta llegar al podcast que tú quieres. Sí, esto ¿vale? cuando rellené el formulario, la verdad es que está muy guay y ya ponía todos los datos para facturar y todo. Me pareció como plataforma me gustó mucho rellenarlo. Qué bien, oye, se lo diremos a Gabri, que es nuestro CTO, y a Denis también, que la verdad es que invertimos mucho en plataforma y estamos súper abiertos. Es lo bueno de ser startup en este caso, ¿no? De estamos súper abiertos a que nos digáis cualquier mejora posible, porque la implementamos sin ningún problema. Contrastamos qué es la necesidad, de hecho nos ayudáis si nos decís qué mejoras queréis. O sea, que me alegro que te haya gustado. Esta es la parte pues, que veíamos un poco antes de gestionar tus pedidos. Ya te has registrado, has dado de alta tu podcast y recibes un pedido. Aquí te van a salir notificaciones, te va a llegar un email, has recibido un pedido y lo puedes gestionar. Tienes la solicitud, aceptas o rechazas. Cuando te llega una solicitud, ¿también te envía un correo? Sí. Vale. Sí. No estar ahí todo el rato. Sí, porque entendemos que no tienes por qué estar conectado a Getlinko todo el rato, entonces te enviamos un correo. Sí que recomiendo mirar a veces promociones o spam, porque hay veces que se nos van por ahí los emails, pero bueno, tenemos al equipo detrás, por eso tenemos el número de teléfono, que si no nos estáis contestando, os vamos a llamar de, oye, que hay un anunciante que quiere aparecer en tu podcast. Entonces, este es un poco el proceso. Solicitud, pendiente, en proceso y validación, ¿vale? Y puedes hacer revisiones con el anunciante. Si no estás contento o si no encaja mucho lo que dice el anunciante, le puedes hacer cualquier sugerencia y finalmente el pedido finalizará con la valoración de tu podcast, ¿vale? De tu podcast y del proceso que haya tenido el anunciante contigo. Y tú, entonces, como podcaster, tú puedes al revés, que haya unas ofertas de anuncios, o sea, está a la inversa de la subasta del anuncio. Pero es muy interesante. Lo tenemos ahí súper en cuenta y pendiente, de hecho, en el backlog de ideas, ¿no? De que sea bidireccional. Estamos pensando realmente cómo hacerlo porque es muy interesante lo que comentas, sí. Sí, a ver, sería complicado, pero bueno, a lo mejor alguien dice, yo quiero salir, me da igual dónde, que se me rifen. Sí, o bueno, eso, busco podcast de X cosa y no sé, sí, podría ser. Esto es, bueno, como habéis visto, te he dicho que era muy rápido, pero era más fácil hacerse la idea viendo un poco cómo es la plataforma por dentro. Sí, no, a ver, en realidad sí que es muy sencillo. Yo cuando lo hice era todo no tuve ninguna dificultad. O sea, que incluso poner el NIF y todo estuvo guay. A ver. De hecho, para registraros ni siquiera pedimos eso. Sí es verdad que si quieres recibir pedidos o si quieres retirar dinero, más bien, pues necesitamos tu perfil fiscal. Claro. Si no, bueno, yo supongo que ese apunte será para eso, ¿no? Sino para claro. Sí, o sea, pero bueno, que hay veces que hay como dudas de las retiradas de saldo y demás. Para retirar el saldo hace falta una factura, ¿vale? Para que el anunciante nos pague a nosotros y nosotros pagamos al creador de contenido, al podcaster en este caso, los días 1 y 15 de cada mes. Y no hay ningún mínimo, o sea, lo que tienes en no tienes que llegar al mínimo de 100 ni ninguna historia. Eso es. Vale. Eso es. A ver, hablemos quiero números por todos lados. Nos interesan los números de todo. Primero, a ver. Primero, lo que nos va a costar a nosotros el bolsillo. ¿Cuánta comisión hay? Aquí se va a hablar todo. La comisión es un algoritmo automático que depende del nicho en el que estés, de las reproducciones que tengas
¿vale? Y en el caso de los podcasts es de lo que depende y de tu precio. O sea, vosotros cobráis en base a lo que, en proporción a las escuchas. No es un fijo o una porcentaje. No es un fijo. Es un algoritmo que hemos desarrollado que tiene que ver con la calidad. Bueno, calidad, no es calidad. Con el podcast. No voy a decir ni calidad ni nada. Con el número de escuchas, con el nicho. Porque es verdad que a lo mejor un podcast que tiene menos escuchas que otro, pero está en un nicho súper específico que de otra manera no llegas, pues puede ser más caro, ¿no? Que un podcast más generalista que tiene más escuchas. O sea, entonces tenemos en cuenta la temática, el número de reproducciones y el precio del podcast. Porque los precios los ponen los podcasters. No me has respondido, pero vosotros, como Getlinko, ¿qué porcentaje os lleváis? Si yo pongo 100 euros... Es que depende de lo que te estoy comentando. Este baile de respuestas... No hay un número fijo, depende. Hola, queridas oyentas y queridos oyentes. Informo que he averiguado el tema comisiones y he averiguado cuánto cobran los podcasts y la audiencia que tienen cada uno de los podcasts que están apuntados. Pero esta información sí que la tenemos solamente si estáis en quiero-ser-podcaster.com. Ahí he hecho 3 vídeos. Uno con esta charla entera, que os la voy a cortar en cualquier segundo, que menos os espere, para que os entren muchísimas ganas y os apuntéis. Y allí podéis ver una tabla con los podcasts que se han apuntado, la audiencia que tienen y lo que están pidiendo. Y en otro vídeo he puesto lo que yo he pedido cuando los niños duermen y lo que sale ahí que he pedido. Ojo, cuidado. Pero esta información no os la voy a dar así como así. Os tenéis que apuntar. Quiero ser podcaster.com. 13 euros al mes. Mirad todo lo que tenemos. El día 28 empezamos con algo súper fuerte. Súper fuerte. Mia Font del Terrat viene mensualmente y se estrena el 28 de diciembre. Sí, el Día de los Inocentes. Y cuanto más cifras me digas, mejor. ¿Tanto mercado hay de anunciantes que quieren anunciarse en podcast? ¿De podcasters disponibles? Seguro que sí. Pero al revés. ¿Y qué temáticas hay dentro de Getlinko? Y aquí hablo a las dos direcciones. ¿Qué temáticas de podcast han apuntado? ¿Cuáles son los que más interés tienen? ¿Y qué temáticas de campañas publicitarias estáis recibiendo más? ¿Cuál sería el mínimo de audiencia que veáis que funciona y cuánto dinero se suele pedir para no hacer ni quedarnos cortos ni pasarnos? Pues muchas gracias, Cristina y Abraham. Vuelvo a decir, si alguien tiene dudas, es el momento de decirlo. Y si no, pues nada, decimos... De todas formas, bueno, ahí estáis, si os dais de alta, estamos en el soporte, en el email y todo. Y si no, mi email es cristina@getlinko.com, si alguien quiere, mira, voy a poner un momento. Y redes sociales y todo, igual, ¿no? Getlinko con K. Getlinko. Bueno, pues muchas gracias. Voy a hacer la grabación. Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias, Cristina. Gracias a vosotros. Y la gente que se apunte a getlinko.com. Gracias. Estamos a la orden. Un abrazo. Recording stop. This podcast is brought to you by Thomson Reuters. The best don't just do their work, they change what's possible. Cases won, audits completed, jobs saved. Behind every one of those moments is a professional who needed to get it right and did. Thomson Reuters builds the technology that sharpens insights, speeds up decision-making, and powers the outcomes that matter. So when professionals act, the impact is felt by everyone. Be a changemaker. Visit tr.com/changemakers. Still waiting in line? Again? That's time you'll never get back. Save time and money with Stamps.com. Over 4 million businesses have skipped the line with Stamps.com. Join them to save up to 90% off carrier rates from your computer or phone right now. Print postage for certified mail, registered mail, and packages in seconds. Then schedule a pickup right from your home or office. For a limited time, go to Stamps.com and use code PODCAST for a free welcome gift. Taxes and fees apply. Adventures don't always go as planned. One minute you're cruising in your RV, the next your tire hits a massive pothole. Progressive is ready for you when the unexpected hits with excellent claim service for your boat, RV, and motorcycle. Plus optional coverage like roadside assistance and on-the-water towing. Visit Progressive.com and make sure your next adventure is unforgettable for the right reasons.
Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Not available in all states or situations. Coverage is subject to policy terms and limits. Entra en quieroserpodcaster.com y allí mira todos los botones que tenemos. La newsletter, el libro Fact Podcast, la comunidad privada para podcasters pro en Patreon, enlaces para reservar una asesoría conmigo que te solucione la vida. Si me quieres como editor de podcast también puedes contratar ahí la edición y también están los enlaces a mis redes sociales, LinkedIn, TikTok e Instagram. Quieroserpodcaster.com.